Te han dicho que el colesterol elevado es el enemigo mortal y que tienes que buscar la manera de poder bajarlo de cualquier forma, porque de lo contrario podrías tener un infarto o tener mayor riesgo de enfermedad. En este video vamos a hablar sobre el colesterol elevado y cuál es la verdad detrás de él, si realmente es un problema o si tenemos que mirar desde el lente de la personalización. Hoy te mostraré en este capítulo de Cuestión de Ciencia que el colesterol alto no es el villano, sino la combinación de diferentes factores que crean en tu cuerpo lo que yo llamo una bomba atómica a punto de explotar y expresarse en un infarto. En este video voy a revelarte las métricas claves y los laboratorios que debes conocer para mejorar la salud de tu corazón, poder entenderla. Además, voy a mencionar los errores que cometemos en la medicina o el enfoque convencional y al final voy a mencionar de los pasos claves que considero necesitas para poder proteger tu corazón y tus arterias. Vamos a ello. Para comenzar, lo que quiero decirte es lo que la evidencia nos ha mostrado. Gracias a Dios, los científicos y los médicos hemos descubierto que el colesterol disminuido o el colesterol muy bajo no se convierte en una cuestión que pueda protegernos de diferentes enfermedades o de diferentes condiciones. Muy por el contrario, aquí va a aparecer un artículo científico que deja claro que bajo colesterol es igual a ciertos problemas, como depresión, ansiedad y problemas hormonales. Los estudios nos han mostrado que los bajos niveles de colesterol además se asocian a diversas causas de mortalidad. Entonces, lo primero que debemos entender es que el colesterol bajo también es un problema. Ahora, el colesterol alto, más que ser un problema, se convierte en un problema con la combinación de diferentes cosas. Pero primero partamos de lo siguiente. ¿Qué es el colesterol y por qué entonces es tan importante? ¿Y cuál ha sido la confusión entonces? Lo primero que tú y yo tenemos que comprender es que el colesterol es una molécula que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir. Es decir, nuestro cuerpo a nivel del hígado produce colesterol. Esta sustancia o esta molécula es muy importante para diferentes funciones. Una de las funciones principales es que gracias al colesterol como sustrato principal podemos producir una diversidad de hormonas. La primera hormona que podemos producir a partir del colesterol se llama pregnenolona, pero también producimos a través de ella el colesterol. También producimos hormonas como la de hidroepiandrosterona, que es el precursor de las hormonas sexuales. También producimos con el colesterol diversas hormonas sexuales como la testosterona, la dihidrotestosterona y los estrógenos. También la progesterona. Todas estas hormonas provienen de un sustrato fundamental, el colesterol. Por eso encontramos que pacientes con una disminución significativa de los niveles de colesterol van a tener problemas para poder formar este tipo de hormonas sexuales. Esa es una de las razones principales por la cual el colesterol realmente es algo que ayuda a tu cuerpo. La segunda función importante del colesterol es mantener la integridad y la funcionalidad de tu sistema nervioso central. Si pudiéramos analizar desde el punto de vista microscópico qué encontramos o qué tipo de tejido encontramos en nuestro cerebro, nos vamos a dar cuenta que son grasas. Y una de las grasas en particulares que vamos a darnos cuenta que tiene el cerebro es colesterol. Las membranas de las células además están compuestos de varios tipos de grasa, como los fosfolípidos y el colesterol. Por eso es muy importante niveles óptimos de colesterol. Y niveles muy bajos se asocia a una mala formación o a una poca integridad de las membranas de tus células. En conclusión, tenemos que reconocer que el función es importante para diversas funciones. Entonces, ¿dónde está el problema? Si vas a un médico convencional y te mide en la sangre los niveles de colesterol solos y este sale elevado, te va a decir que tienes un riesgo aumentado de que te dé un infarto del miocardio, una cuestión que realmente no es verdad. El colesterol elevado por sí solo no se traduce en un problema de infarto, sino la combinación de diversos factores. Lo que conocemos en el método convencional es que aparte del colesterol te pide lo que se conoce como el LDL, el HDL y los niveles de triglicéridos. Los LDL se han conocido durante muchísimo tiempo como el colesterol malo y se sabe que si estos niveles están muy elevados, probablemente tenga la persona un riesgo mayor de sufrir un evento cardiovascular, un infarto de miocardio o cualquier tipo de enfermedad asociada a formación de trombos y placas ateromatosas dentro de las arterias. Sin embargo, este concepto ha cambiado en los últimos años y ya te voy a mostrar evidencia científica. Cuando tenemos los niveles de HDL altos, tenemos un efecto protector sobre el colesterol. Es decir, niveles de HDL altos lo que ayudan es a que el colesterol que tiende a pegarse en las arterias, producto de la combinación de otros factores que ahorita mencionaré, lo que hacen es el recogerlo y llevarlos al hígado para que se vuelvan a metabolizar. Y los niveles de triglicéridos lo que nos representan son ese conjunto de grasas que se van acumulando principalmente en órganos como el hígado o en la parte visceral y que además se traduce unos aumentos en los niveles de triglicéridos como una ingesta exagerada de carbohidratos, especialmente del azúcar, del jarabe del maíz alto en fructosa y de este tipo de componentes. Antes se pensaba que si una persona tenía el colesterol alto y los niveles de LDL alto, esto era categórico o muy significativo para considerar que esta persona tenía una alta probabilidad de morir de enfermedades relacionadas
con infarto o enfermedades arterioscleróticas. Sin embargo, hay un estudio titulado así: el colesterol LDL no causa enfermedad cardiovascular. En este estudio se hace una reseña histórica de los diferentes mecanismos que no logran concluir en definitiva si el LDL solo puede causar enfermedad arteriosclerótica. Y luego de ese estudio han aparecido otros. Luego apareció un estudio muy interesante de la Asociación Americana del Corazón que dice lo siguiente, y lo verás en pantalla. El estudio dice que los niveles de LDL se correlacionan con enfermedad del corazón siempre y cuando una persona tenga evidencia de enfermedad arteriosclerótica. Déjame explicarte eso. Es decir, tenemos dos individuos y los dos individuos tienen LDL alto, pero uno lo tiene alto porque está consumiendo grasas saludables. El segundo lo tiene alto debido a que no hace actividad física y consume muchas grasas hidrogenadas como el aceite de soya, el aceite de girasol, entre otros. Lo que la evidencia ha mostrado que esos niveles de LDL no representan significativamente un riesgo a no ser que demostremos que dentro de las arterias se esté formando una placa. Y esto solamente lo podríamos hacer con estudios bastante invasivos. En conclusión, el tipo de LDL, el tamaño del LDL importa, porque quiero que imagines un carro grande y un carro pequeño, y que ese carro grande es el que se pueda meter por las paredes de tus arterias, mientras que el carro pequeño es el que se pueda meter. ¿Cuál de los dos va a pasar más fácil? Por supuesto, el carro pequeño. De la misma manera, importa el tamaño y el número de partículas de LDL. Cuanto de menor tamaño tengan, mayor va a ser la capacidad de poder infiltrarse en las arterias y desencadenar inflamación. Así que quédate con ese concepto porque ahora te voy a explicar el resto. Para que puedas comprender entonces los laboratorios que realmente son importantes, vamos a hablar de lo que yo he denominado el factor R, el factor real. ¿Cuál es la realidad? Ya sabemos que hacer una evaluación solo con colesterol, LDL, HDL y triglicéridos es incompleta. Entonces, ¿cuál es el factor real? El factor real es que para que se pueda formar un infarto o se desarrolle una enfermedad arteriosclerótica deben haber tres cosas esenciales. Primero, el tamaño de la partícula de LDL. Como te lo expliqué, el camión grande va a ser más difícil, mientras que el carrito pequeño se infiltra más rápido. Así que entre más pequeños sean las moléculas de LDL, mayor riesgo de generar enfermedad en tu cuerpo van a tener. Segundo, la capacidad que tenga esa molécula de LDL de poder formar placa ateromatosa. Hay diversos laboratorios que pueden mostrar la capacidad que tenga ese LDL de poder generar una placa ateromatosa, es decir, que si tape las arterias, ya te lo voy a mencionar. Y tercero, la capacidad que tenga esa molécula de LDL de generar un proceso de inflamación que termina haciendo que se forme la placa dentro de la arteria. Doctor Yang, ¿y cómo puedo saber eso? Si realmente queremos conocerlo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de lo tradicional, colesterol, LDL, HDL y triglicéridos, a una mentalidad completamente nueva, o lo que yo llamo el enfoque funcional, donde vamos a pedir una serie de pruebas nuevas que afortunadamente en el método convencional ya están empezando a medir. El primero, la apolipoproteína B, mejor conocida como ApoB. Este es un laboratorio que ha demostrado ser superior incluso que el LDL convencional para poder detectar el riesgo que una persona tiene de formar placas ateromatosas y de realmente tener un problema de infarto o de enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en la JAMA demostró la superioridad que tiene la ApoB por encima incluso del LDL colesterol normal. Además, hay otros estudios, como puedes ver en pantalla, que se preguntan lo siguiente: ¿la apolipoproteína B o ApoB será mejor que el LDL? Incluso hay estudios que abordan la siguiente pregunta: ¿la apolipoproteína B será un biomarcador muchísimo mejor y esencial? Por lo tanto, si queremos conocer nuestro riesgo cardiovascular, vale la pena mejor invertir en este tipo de laboratorios, lo convencional más la apolipoproteína B o la ApoB. Y lo que tienes que tener presente es que los valores óptimos de esta apolipoproteína B es de 40 a 70 miligramos por decilitro. Pacientes que tienen valores superiores a 70 sí tienen un riesgo aumentado de generar enfermedades arterioscleróticas. Segundo, la apolipoproteína A. Esta es protectora y es mejor incluso que el HDL. Lo que debes saber si te la vas a medir es que debemos tener de 75 a 160 miligramos por decilitro de esta para tener su efecto protector. Y esto nos va a decir muchísimo más que simplemente medir el HDL. Tercero, la lipoproteína A. Esta ha sido un boom. Los estudios científicos han demostrado que los niveles de lipoproteína A son excelentes para conocer el riesgo que una persona tiene de desarrollar placas ateromatosas, infarto agudo de miocardio o enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué?
Porque encontrar esta en cantidades muy elevadas lo que nos está indicando es que la persona tiene un potencial de generar muchísima placa ateromatosa, independientemente de si su LDL está normal o no. Es decir, si yo tengo un paciente con un LDL normal y una lipoproteína A elevadísima, tiene riesgo de formar placa ateromatosa incluso si sus niveles de colesterol son normales o muy bajos. Es importante que si te mides este laboratorio busques un nivel óptimo. Algunos estudios científicos han demostrado que por debajo de los 50 miligramos por decilitro es suficiente, pero desde el punto de vista de medicina funcional consideramos que lo óptimo es tener niveles por debajo de los 30 miligramos por decilitro para tener un efecto protector. Así que medirte la lipoproteína A. Ahora hablemos del factor I. Como te mencionaba, para que el colesterol realmente haga el daño en una persona hay que tener varias variables. La capacidad de formar placas ateromatosas que vamos a descubrir gracias a la ApoB, a la ApoA y a la lipoproteína A. Pero el factor I significa la capacidad que tiene esa persona de generar una inflamación. Es decir, si una persona no genera una inflamación crónica dentro de su cuerpo, no va a haber razón para que se formen placas ateromatosas. Factores implicados en la inflamación: la dieta ultraprocesada, el uso del cigarrillo. Es decir, está más relacionada con los hábitos alimentarios y con los hábitos psicosociales. Yo puedo inflamar mi cuerpo a través de la alimentación o puedo reducir la inflamación a través de cosas que empieza a hacer, es decir, a través de los hábitos. Cuando me refiero al factor I de inflamación, me refiero a que si la persona está inflamada y tiene un riesgo elevado de formar placas ateromatosas, por los estudios nuevos que te estoy pidiendo el favor que te empieces a medir, lo que vamos a tener es la bomba atómica precisa para poder empezar a tener enfermedades arterioscleróticas y enfermedades del corazón como el infarto. Entonces, el colesterol no es el enemigo ni hace que sus arterias se tapen, sino es la combinación de los factores, como los factores reales de formación de placa y la inflamación, lo que genera el cóctel para que empiecen a desarrollarse. Hay muchos laboratorios que podríamos medir para darnos cuenta si un paciente tiene un proceso de inflamación crónica. Dos en particular son los que más han estudiado los diversos estudios científicos. El primero, la homocisteína. Diversos estudios han demostrado que la homocisteína y la enfermedad cardiovascular están relacionadas. Hay una asociación directa entre los niveles de homocisteína y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Los investigadores aún no se ponen de acuerdo con respecto al papel de la homocisteína en la enfermedad cardiovascular, pero yo te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. La homocisteína es un producto que cuando se acumula muchísimo en el cuerpo nos está diciendo que hay una falla en la metilación. Si te interesa saber más de la metilación, déjamelo en los comentarios y te haré un video. Pero las fallas en la metilación lo que hacen es que nuestros genes queden desprotegidos, una cosa llamada epigenética, y empiecen a haber mayores problemas. Uno de ellos es la inflamación. El segundo laboratorio importante para darnos cuenta de si estamos inflamados crónicamente o no es la PCR ultrasensible. Y ojo a esto. A muchos de mis pacientes les pido la PCR ultrasensible y me traen una PCR normal que simplemente me dice es menor a 6. Esa no nos sirve porque es muy importante que la PCR sea la ultrasensible, porque es la que nos va a decir la cantidad exacta que hay cuando los valores son por debajo de 6, porque niveles por encima de 1 han demostrado mayor asociación con enfermedad cardiovascular porque la persona está inflamada. Diversos estudios científicos han demostrado el rol que tiene la proteína C reactiva ultrasensible y la dislipidemia. Además de eso, hay diversos estudios científicos que muestran la importancia clínica de esta para poder evaluar los estados de inflamación crónica. En cuanto a los niveles normales, debemos buscar tener homocisteína por debajo de 7. Por encima de 7 empiezan a haber problemas de metilación y todos los problemas relacionados con enfermedad cardiovascular. Y con respecto a los niveles de PCR ultrasensible, tenemos que buscar tenerla por debajo de 0.5. Y si la encontramos por encima de 1, sabemos que estamos teniendo un problema de inflamación crónica y que por lo tanto tendremos mayor riesgo de que se formen placas ateromatosas. Ahora que conoces el problema, voy a darte mis 3 claves para poder resolverlo de inmediato. Primero, cambia de grasas ya. No más grasas trans que utilizamos 2-3 veces al día o a la semana, y no más grasas de aceites vegetales, no más grasa de girasol, no más aceite de soya, no más aceite de este tipo. Vamos a reemplazar eso por grasas completamente saludables. Eso es lo primero. Un estudio incluso mostró que ingerir 20 gramos de aceite de oliva extra virgen al día impactó significativamente en la reducción de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, empieza a usar el aceite de oliva. Segundo, incrementa la dosis de omega 3. Casi todos los aceites que venden en los supermercados, como el de girasol, etcétera, y las grasas que se utilizan son ricas en omega 6. Hay una relación entre el omega 3 y el omega 6. Cuando tenemos más omega 6 que omega 3, nuestras arterias están desprotegidas y eso favorece una condición que se formen las placas ateromatosas. Cuando usamos más omega 3 tenemos un efecto protector. Por eso empecemos a utilizar omega 3. En cuanto a los tipos de omega 3, siempre busca algo en el que empieces a consumir, que tenga EPA y que tenga DHA. Estas son las dos moléculas que debes buscar en el omega 3 que vayas a consumir. Y una recomendación muy importante es la dosis.
tienes que consumir una dosis por encima de 1 gramo al día. Preferiblemente, si tienes un riesgo aumentado con los laboratorios que te estoy diciendo, consume 2 gramos por lo menos al día de omega 3 y verás cómo empiezas a reducir tu riesgo. Tercero, utiliza nutracéuticos. Uno de mis nutracéuticos favoritos es el té verde, dado que ayuda a metabolizar con mayor rapidez las grasas. El segundo es la coenzima Q10, especialmente en pacientes que están utilizando las estatinas, como rosuvastatina y atorvastatina. Este tipo de medicamentos bloquean en la mitocondria algo que nosotros tenemos que se llama la coenzima Q10, una estructura muy importante para que la mitocondria funcione bien y produzca energía y pueda metabolizar las grasas. Cuando usamos estatinas, esta se ve bloqueada. Por lo tanto, necesitamos suplementarla. Por eso es mi segunda recomendación en cuanto a los nutracéuticos. Tercera, el uso de vitamina D3 con K2. Se ha demostrado que niveles por debajo de lo óptimo de vitamina D empiezan a estar relacionados con enfermedad cardiovascular. Por eso es muy importante que te expongas al sol, que camines y que puedas elevar tu vitamina D de forma natural. Pero en caso de que tus niveles estén muy subóptimos, empieza a suplementarla. Y una recomendación importante, la vitamina D, al suplementarla, empieza a hacer que el calcio se acumule en diferentes partes de los tejidos, en el hueso, pero también en las arterias. Para evitar este efecto nocivo, no queremos que el calcio se acumule en las arterias, necesitamos que siempre la vitamina D3 esté asociada con vitamina K2 para evitar que se acumule en las arterias y de esa manera solamente tenga su función protectora. Tercer nutracéutico, el magnesio. El calcio en exceso genera dislipidemia, pero también hace que haya vasoconstricción y por lo tanto se aumente la presión arterial. El mejor antihipertensivo de forma natural es el magnesio. Y hay diferentes tipos de magnesio, pero si te interesa saber qué magnesio recomiendo para una determinada condición, déjamelo en los comentarios y te responderé, o dime si hago un video y te explicaré más en detalle acerca del tipo de magnesio que tú necesitas utilizar. En conclusión, el colesterol no es el problema, sino el cóctel bioquímico y la bomba atómica que puedes crear cuando empieza a aparecer el factor de inflamación crónica y cuando empiezas a tener una dieta con muchísimos ultraprocesados y con grasas hidrogenadas, que lo que empieza a hacer es que tus niveles de lípidos se alteren y que empiece a haber una condición donde tienes más predisposición a generar placas ateromatosas. Por eso es fundamental que te midas bien los laboratorios nuevos que te acabo de mencionar, como la ApoB, la ApoA, la lipoproteína A, los niveles de homocisteína y los niveles de PCR ultrasensible. La próxima vez que alguien te diga que el colesterol alto es el enemigo, pregúntale si conoce sus niveles de ApoB y niveles de PCR ultrasensible y tú sabrás darle una respuesta. Gracias por tu interés en la ciencia. Recuerda suscribirte al canal, comenta o déjanos saber qué otro video te gustaría que pudiéramos crear aquí. Soy el Dr. Jan Lio, tu médico funcional, y nos vemos en un próximo episodio de Cuestión de Ciencias.